Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que vengan con muchas ganas de sumergirse en una de esas historias que nos hacen suspirar, especular y sobre todo sentir. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando fuertemente en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las relaciones y la vida de nuestras estrellas favoritas. Prepárense porque vamos a desentrañar un tema que ha encendido las redes sociales y los corazones de muchos, el posible y ahora, muy sonado amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí han leído bien y lo que van a escuchar hoy podría ser la confirmación que muchos estábamos esperando. Si les gusta estar al día con los chismes más jugosos, las noticias más candentes y todo lo relacionado con el universo de las celebridades turcas, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Será un viaje fascinante. Estamos viviendo tiempos donde las estrellas de la pantalla chica turca trascienden fronteras, conquistando audiencias en todo el mundo. Y si hablamos de conquistas, hay dos nombres que inevitablemente vienen a la mente cuando pensamos en química televisiva y romance, Demet Özdemir y Can Yaman. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la chispa entre ellos fue tan palpable, tan real, que la imaginación de los fans no tardó en volar. Nos dejaron ver una conexión que iba más allá de los guiones, una complicidad en cada mirada, en cada gesto, que alimentó durante meses los rumores de un romance en la vida real. Y ahora parece que esas especulaciones, esos anhelos de sus seguidores, podrían estar a punto de ser confirmados de una manera muy especial. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil discreto respecto a su relación. Si bien se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos en redes sociales, siempre se mantuvieron en una zona gris, sin dar declaraciones contundentes que confirmaran o desmintieran los rumores. Y esto, en el mundo del espectáculo, solo aviva más la curiosidad, ¿verdad? Cada foto juntos era analizada al detalle, cada comentario era interpretado, y la esperanza de verlos como pareja fuera de la pantalla se mantenía viva. Y es que, seamos honestos, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era, y es simplemente explosiva. Esa manera de mirarse, de sonreírse, de complementarse. Era difícil creer que solo fuera actuación. Pero hoy, la historia toma un giro emocionante y podríamos decir definitivo. Porque han sido los rumores más fuertes, las filtraciones más insistentes, y ahora, señales que parecen apuntar a una confesión muy significativa por parte de Demet Özdemir. Se habla de que la actriz, conocida por su talento y carisma, ha dado un paso adelante y ha dejado entrever, de una forma que muchos interpretan como una declaración de amor, sus verdaderos sentimientos hacia Can Yaman. La frase clave que resuena en todas partes es «no lo perderé». ¿Qué significa realmente «no lo perderé»? Para los que han seguido de cerca la trayectoria de esta pareja en la pantalla y los rumores en la vida real, esta frase no es solo una simple expresión. Podría ser la confirmación de que Demet no solo valora la conexión que tuvo con Can en Erkenci, sino que esa conexión ha trascendido el tiempo y las circunstancias. Ha habido altibajos, ha habido otras relaciones en la vida de ambos, pero parece que el vínculo entre ellos ha permanecido, quizás fortaleciéndose en la distancia. Las últimas semanas han estado cargadas de información, y no precisamente de las que se pueden ignorar. Se habla de que Demet Özdemir, en una entrevista o conversación privada que se ha filtrado o ha sido relatada por fuentes cercanas, habría expresado abiertamente sus sentimientos. No solo ha reconocido la importancia de Can Yaman en su vida profesional y personal, sino que ha manifestado un deseo profundo de mantener esa conexión. La frase «no lo perderé» sugiere un temor a la pérdida, pero también una determinación por aferrarse a algo valioso. Y en este contexto, ¿qué podría ser más valioso que el amor o una conexión profunda? Para entender la magnitud de esta posible confesión, es importante recordar el impacto de Erkenci. La serie no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que creó una legión de fans que se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban. Las escenas entre Sanem y Can, llenas de pasión, humor y romance, se convirtieron en un fenómeno. Y ese éxito, esa energía compartida en el set, se tradujo en una química que para muchos era imposible de fingir. Los fans clamaban por una relación real, y a menudo, sus deseos se convierten en profecías en el mundo del entretenimiento. Han pasado años desde que Erkenci terminó, y ambos han seguido sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales.
Can Yaman se ha adentrado en producciones internacionales, consolidando su imagen de galán global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en la televisión turca con proyectos igualmente aclamados. Sin embargo, a pesar de la distancia física y de las posibles relaciones que hayan tenido, la sombra de su unión en Erkencikus siempre ha estado presente. Los fans en las redes sociales a menudo los juntaban de nuevo, deseando que volvieran a trabajar juntos o, mejor aún, que su relación de la ficción se hiciera realidad. Y ahora, con esta posible confesión, parece que los deseos de los fans podrían estar cerca de cumplirse, o al menos, de ser comprendidos en su totalidad. La frase "no lo perderé" implica que hay algo valioso que está en riesgo o que podría desaparecer si no se actúa. ¿Podría ser el temor a que Can Yaman se aleje definitivamente? O quizás la realización de que el vínculo que comparten es demasiado importante como para dejarlo escapar. Las interpretaciones son muchas, pero todas apuntan a un sentimiento profundo y genuino. Imaginemos el escenario: Demet, en un momento de sinceridad, compartiendo sus pensamientos más íntimos. No se trata de un simple "me cae bien", ni de un "fue un placer trabajar contigo". Se trata de algo que resuena con la intensidad de un amor floreciente o de un afecto consolidado que se teme perder. La fuerza de esa declaración, "no lo perderé", habla de un compromiso, de una lucha por mantener algo preciado. Además, hay que considerar el contexto. En el mundo de las celebridades, las apariciones públicas, las declaraciones, todo tiene un peso. Si esta información se ha filtrado o ha sido compartida, es probable que haya una base sólida detrás. Y si Demet Özdemir ha llegado a este punto, a expresar abiertamente que no quiere perder a Can Yaman, significa que la relación, sea cual sea su naturaleza actual, es de suma importancia para ella. Podríamos estar ante el preludio de un anuncio oficial, o simplemente ante la confirmación de que la conexión entre ellos sigue intacta, a pesar de las agendas apretadas y las distancias. La frase "no lo perderé" puede interpretarse de muchas maneras, como un deseo de mantener una amistad fuerte, como el reconocimiento de un amor que aún palpita, o incluso como la determinación de luchar por una relación que se ha vuelto crucial en sus vidas. Los detalles que van surgiendo son fascinantes. Se dice que Demet ha sido muy clara sobre lo especial que es Can para ella, no solo como compañero de trabajo, sino como persona. Ha resaltado su carisma, su energía, y la forma en que él la hacía sentir. Y ahora, con esta declaración, parece que esas sensaciones no han desaparecido. Al contrario, se han intensificado hasta el punto de querer asegurar que esa conexión no se esfume. Pensemos en las posibilidades. Podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa para ellos, una confirmación de que su amor, que nació en la ficción, ha logrado sobrevivir y prosperar en la vida real. O quizás es una forma de Demet de mantener una conexión importante en su vida, un apoyo mutuo que se ha vuelto indispensable. Lo que sí es cierto es que esta frase, "no lo perderé", tiene un peso emocional innegable. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo son objeto de escrutinio y especulación. Los fans desean lo mejor para sus ídolos, y cuando ven una química tan potente, esperan que esa chispa se traduzca en una relación duradera. Y en el caso de Demet y Can, esa expectativa ha sido constante. Ahora, con estas revelaciones, la atención se centra en Can Yaman. ¿Cómo reaccionará? ¿Compartirá sus sentimientos? Lo más probable es que ante una declaración tan abierta, la respuesta sea igualmente sincera. Si Demet está dispuesta a expresar su deseo de no perder a Can, es porque siente que hay una base sólida, un entendimiento mutuo que hace posible esa afirmación. Este es uno de esos momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se difumina de una manera hermosa. Los actores que nos han hecho soñar con sus personajes, ahora nos inspiran con sus vidas. Y si Demet Özdemir confiesa que no quiere perder a Can Yaman, es porque ese hombre ocupa un lugar muy especial en su corazón. Creo que es fundamental destacar la valentía que implica hacer una declaración así. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, ser vulnerable y expresar sentimientos profundos requiere coraje. Y si Demet ha decidido hacerlo, es porque la recompensa, la posibilidad de mantener esa conexión con Can, vale el riesgo. Así que, mis queridos amigos, esto es lo que sabemos hasta ahora. Las palabras de Demet Özdemir, "no lo perderé", resuenan con fuerza, y nos dan una pista muy clara de la importancia que Can Yaman tiene en su vida. Si bien no tenemos una confirmación oficial de un romance, la intensidad de esta declaración sugiere mucho más que una simple amistad. Es un indicio de amor, de afecto profundo.
y de la determinación por mantener viva una conexión que ha cautivado a millones. Estamos ante una historia que sigue desarrollándose, un capítulo más en la vida de dos estrellas que han dejado una marca imborrable en nuestras pantallas y ahora, quizás, también en nuestros corazones. La espera se hace corta cuando las noticias son tan emocionantes. Mantengamos los ojos abiertos y los corazones expectantes. Para recapitular, hemos hablado de la increíble química entre Demet Özdemir y Can Yaman desde Erken Cikus, de cómo los rumores de su relación siempre han estado presentes, y de la reciente y potente declaración de Demet: no lo perderé. Esta frase, cargada de significado, sugiere un profundo afecto y una determinación por mantener a Can Yaman en su vida. Estamos en un punto álgido de esta historia, esperando los próximos movimientos de esta pareja que tanto nos inspira. Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan apasionante. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan sentido la emoción que yo sentí al investigar y compartirles esta noticia. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Demet? ¿Creen que es una confesión de amor? ¿Han seguido su historia desde el principio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman, o de las historias de amor en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nunca más nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, muchos besos y hasta la próxima.